Dios les bendiga. Espero que todos estemos disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Continuamos con nuestro curso de apologética y gracias a Dios, pues ya vamos por la clase número 10. Este curso que intenta darnos herramientas para que podamos defender la fe de manera razonable, porque esto es lo que hace la apologética. Y espero que hasta este momento, pues todos hemos sido bendecidos por los diferentes temas que hemos visto. El día de hoy compartiremos un tema bastante interesante, muy interesante seguramente. Y vamos a hablar del concepto del milagro, de los milagros. Ese debate que existe aún entre si existen o no existen los milagros, ¿verdad? Eh, Existen personas que no creen o no le atribuyen a Dios el concepto de los milagros que existen, mucho menos aquellos que basan sus creencias en hechos científicos, ¿verdad? E incluso, pues, gente gnóstica o gente atea, pues, no quiere creer de que puede existir un milagro hecho por nuestro Señor. Pues de ese tema es lo que vamos a hablar hoy y espero entonces que todos podamos edificarnos y bendecirnos. Al final de esta pequeña clase dejaré un pequeño videíto para que podamos seguir teniendo el concepto de este curso, de esta clase específicamente, ¿verdad? Eh, Hay algo muy importante, ¿verdad? En la Biblia, en Juan capítulo 11 versículo 38 al 44, un pasaje en donde el apóstol Juan describe el milagro de la resurrección de Lázaro, lo hace de la siguiente manera. Así que leamos estos versículos. Jesús, de nuevo, profundamente emocionado, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús les ordenó, quitad la piedra. Marta, la hermana del difunto, le advirtió, Señor, tiene que oler ya, pues lleva sepultado 4 días. Jesús le contestó, ¿no te he dicho que si tienes fe, verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra y Jesús, mirando al cielo, exclamó, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que me has escuchado siempre. Si me expreso así, es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, exclamó con voz potente, Lázaro, sal afuera. Y salió el muerto con las manos y los pies ligados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, quitadle las vendas y dejadlo andar. Definitivamente, nosotros conocemos y hemos escuchado este pasaje anteriormente. Y es solamente uno de los varios milagros encontrados en la Biblia sobre nuestro Señor Jesucristo. Milagros encontrados ahí, hechos por Él, dejados para que nosotros podamos conocer el poder de nuestro Señor Jesús. ¿Existen los milagros? ¿Se tratan de acontecimientos reales? ¿O de pronto son mitos, son historias por los creyentes a lo largo de la historia? Otra pregunta, ¿debemos seguir aceptando estos acontecimientos extraordinarios en la época en donde pareciera que la racionalidad científica es más evidente? Tradicionalmente, la cristiandad ha venido aceptando los milagros y que, estoy seguro que sea cual sea la denominación que un cristiano tenga, acepta los milagros, porque es parte de nuestra fe, es parte de lo que creemos nosotros, ¿verdad? Eh, las escrituras nos muestran que nuestro Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre,
y que Dios puede seguir obrando de manera especial y de manera maravillosa y extraordinaria en cualquier momento. Sin embargo, después de la revolución científica del siglo XVII, hay la humanidad de ese momento, de acuerdo a lo que se estaba viviendo en la sociedad, comenzaron a cuestionar la situación de los milagros, sobre todo con los escritos de filósofos, filósofos que comenzaron a escribir de acuerdo al racionalismo y de acuerdo a la revolución científica de ese momento. Entre ellos podemos tener a Baruch Spinoza o a David Hume, y entonces hay gente que comienza ya a cuestionarlos, comienza ya a dudar sobre todo eso. Comienza a haber escepticismo, comienza a haber duda, ¿verdad? Acerca de milagros que narra la Biblia. Llega un momento, en el siglo XX, incluso encontramos a un teólogo cristiano evangélico, un teólogo protestante, al conocidísimo Rodolf Bultmann. Rodolf Bultmann escribe lo siguiente: la sucesión de acontecimientos históricos, dice él, no puede ser interrumpida por la interferencia de poderes sobrenaturales. Y por tanto, mire lo que dice Rodolf Bultmann, un teólogo aceptado por muchos, cristiano evangélico, pero en ese entonces, en donde la revolución científica se estaba dando y estaba llegando a muchos lugares, Rodolf Bultmann dice, no hay milagro en ese sentido de la palabra. Así dice él. Él creía que muchos de los eh, milagros encontrados en la Biblia eran simbolismo, era simbolismo, era un poco de mitología, según el propio Goldman. ¿Qué decir entonces del mayor de todos los milagros? De la resurrección del Señor Jesús. Pues según el modo de pensar de Goldman, Jesús resucitó solo en fe. Eso decía él. Y en la predicación de los discípulos, pero no en la realidad. Porque científicamente Goldman no creía que estos acontecimientos extraordinarios pudieran pasar. Pero más que todo, él estaba hablando de acuerdo a su racionalismo y no tanto a su fe. Pero él, entre muchos, comenzaron entonces en ese tiempo a dudar de los milagros. Pero tratemos una manera de entender qué es un milagro. Seguramente usted y yo creemos en que los milagros existen. Seguramente muchos de nosotros, yo soy uno de ellos, nos hemos encontrado con milagros extraordinarios. Y más que un concepto de conocimiento, creemos en ellos porque Dios nos ha mostrado esos milagros. Y entonces la fe nos ha llevado a poder creer en ellos por nuestra propia experiencia, más que por el conocimiento. Pero para tratar la manera de poder entender, vayamos ahora a poder ver este tipo de concepto. Primero, ¿qué es un milagro? El cristianismo, nosotros, los cristianos, aceptamos los milagros y entendemos que los milagros son acciones de Dios, acciones divinas, extraordinarias, ¿verdad? Esas acciones que contradicen totalmente los eventos naturales y van en contra del pensamiento propiamente humano. Los milagros que nosotros creemos son aquellos eventos que son imposibles para la mente humana, pero son producidos y se ocasionan a causa de lo que Dios puede hacer. Eso es lo que nosotros creemos porque los hemos vivido, ¿verdad? El principal de todos los milagros bíblicos es sin duda la resurrección del Señor Jesucristo. Y es que sobre ese evento se fundamenta toda nuestra fe, se fundamenta la teología bíblica, se fundamenta la teología cristiana. Pero ¿qué dice la razón acerca de los milagros? ¿Son posibles? ¿Qué criterios pueden seguirse para averiguar si un milagro se ha producido realmente? Según vamos a tratar la manera de poder verlo
en este momento según el racionalismo, según la razón, según los pensamientos que tengan eh, las personas, ¿verdad? Recuérdense que la clase de apologética, no lo olvide, trata de manera de darnos herramientas para defender nuestra fe de manera razonable, de manera lógica. Eh, y es herramientas para poderla defender más aún con aquellos que no son creyentes, con aquellos que no son cristianos, no tanto con la familia de nuestra fe, porque creo que nosotros comprendemos y entendemos que sí existen los milagros, pero es más que todo para poder defenderla con aquellos que... Entonces, según la historia, en la sociedad, en la humanidad, ¿qué criterios pueden seguirse para averiguar si un milagro se ha producido realmente? Primero, el milagro ha de ser reconocido. Solo cuando existe constancia de que un suceso no puede ser explicado en términos naturales es cuando resulta posible atribuírselo a Dios y considerarlo como milagro. Solamente cuando han pasado esas barreras humanas, esas barreras en las cuales se creen que el humano puede llegar, es ahí cuando nosotros se lo atribuimos a Dios y lo consideramos entonces como un milagro divino, ¿verdad? Un historiador puede analizar los sucesos que acompañan un milagro. La resurrección de Jesús, por ejemplo. No se puede explicar en términos naturales, ¿verdad? Porque eh, por eso la ciencia, por eso los escépticos, por eso el ateísmo no quieren creer en este suceso, ni apelando al método científico, pero sí podemos analizar los hechos que lo acompañan, como lo mismo que dijo Jesús de sí mismo acerca de su necesidad, sus predicciones acerca de su resurrección. El hecho de que fue crucificado, el hecho de que fue sepultado, y que unos días algunos seguidores afirman que la tumba está vacía. Los testimonios de los que vieron, todo eso garantiza que el milagro pudo ser real. Lo he dicho en otras ocasiones, es increíble cómo el, el Evangelio en ese entonces se expandió tan rápidamente, que después de que Jesucristo es crucificado, al tercer día resucita, 40 días se le aparece a muchas personas, algunos de esos eventos son puestos en la Biblia, ¿verdad? Y después Él asciende al cielo. Es increíble cómo en un tiempo tan complicado, con tanta persecución, el Evangelio se expandió de tanta manera. ¿Y eso por qué fue? Por el testimonio de aquellas personas que le habían visto, por el testimonio de aquellas personas que habían tenido contacto con Él. Ese testimonio de ellos fue tan real, fue tan verídico para ellos, que entonces ellos pudieron expandir el testimonio del Evangelio porque ellos sabían que el milagro había sido cierto. Y aunque muchos de ellos morían, aunque muchos de ellos eran perseguidos, ellos seguían testificando porque sabían que lo ocurrido, que había sido real, había sido verdadero. Estos hechos, estos testimonios también validan ese milagro específicamente que estamos hablando en este momento, el milagro en que Jesús resucitó. Pero también todos estos testimonios son los que validan los milagros que existen continuamente. Por ejemplo, si la arqueología demostrara que el sepulcro de Cristo no quedó vacío, o si se encontraran restos óseos, toda la creencia de resurrección se vendría abajo. Pero ¿sabe qué? Hasta este momento, aunque hay muchos opositores, no han encontrado nada. Han habido tantas excavaciones alrededor. Alguien podría decir, o todavía existen eh, eh, pensamientos como estos. Los discípulos robaron el cuerpo de Jesucristo y lo fueron a esconder, a enterrar. Pero ¿sabe qué? Han habido muchas excavaciones en tantos y han encontrado tantas pruebas arqueológicas, pero nunca ningún resto óseo o algo que tenga que ver con el profesor Jesucristo. Entonces, estos sucesos pues, acompañan la veracidad de los milagros. Cuando hay algo reconocido, cuando hay sucesos que acompañan el acontecimiento, podemos creer entonces que los milagros son reales. Los milagros siempre pueden ser revisados. Es verdad que hay que evitar caer en el error,
de apelar a un Dios tapagujeros, ¿va? Y es que mientras la ciencia no podría explicar algún fenómeno natural, alguien decía que era así porque Dios lo había hecho así. No obstante, el avance del conocimiento científico hacía que se llegara a entender el funcionamiento del fenómeno. La ciencia descubría la explicación natural y Dios quedaba en entredicho, iba siendo arrinconado poquito a poquito, pero también es el error contrario. El naturalismo considera que hay que esperar siempre que un día la ciencia explique de forma natural todos los milagros. Se podría hablar aquí de la ciencia tapa milagros. Pues bien, ni lo uno ni lo otro. Hay hechos que cuando más avanza el conocimiento científico, más recalcitrantes se vuelven. Escuchaba yo en un momento, en una entrevista, a un hombre que negaba la existencia de Dios. Entonces le preguntaban y le decían, entonces ¿usted en qué cree? Y él decía, yo creo en la ciencia. Pero tampoco la ciencia le decían a este hombre, tampoco la ciencia nos ha dado respuestas, tampoco la ciencia nos ha dicho cómo es que existe el universo, cómo existe la Tierra, cómo es que existen tales milagros. Entonces eso respondía, bueno, la ciencia está trabajando en ello. Esperaré, muy pronto la ciencia nos dará las respuestas. Entonces, era un poquito chistoso escucharle porque sencillamente pareciera que lo que estaba haciendo era pelear con Dios y no quería creer en nuestro Señor y solamente decía, voy a esperar que se lo dé. Sin embargo, contrariamente a eso, cada vez que el tiempo avanza, pareciera que el conocimiento científico más fundamenta ciertas creencias que nosotros tenemos en fe. Y como nos decían anteriormente, muchos científicos han llegado a creer en Dios cada vez que estudian más y más ciertos eventos científicos. Y eso pasa con los milagros, porque el milagro debe de basar su credibilidad en evidencias de muchos testimonios que existen. Un milagro será más creíble cuando más número de testigos presentes y cuando más veracidad pueden optar a estos. ¿Verdad? Y eso sucede con los milagros que nos encontramos en la actualidad. ¿Sí? Cada vez que haya más testimonio, más gente cree continuamente. La resurrección de Jesús, por ejemplo, que el milagro siempre se da como una señal, como un contexto explicativo. Por ejemplo, la resurrección de nuestro Jesucristo es un hecho milagroso. Es un acontecimiento que consiste en afirmaciones del propio Cristo sobre su deidad. Entonces, él mismo había advertido sobre lo que iba a suceder. Él mismo había dicho a sus discípulos, y los discípulos lo dejaron enmarcado en los evangelios, que ahora nosotros podemos tener en la Biblia, que cuando eso sucediera, este iba a ser prueba de su divinidad. Esto consiste con sus enseñanzas, refuerza la creencia. Solo quien está dispuesto a valorar el testimonio de Jesús y los hechos relacionados con su resurrección, podemos aceptar la gracia del milagro. El valor de los milagros en el Nuevo Testamento radica precisamente en que su realidad histórica señala una realidad que es aún más milagrosa. Y este milagro, ponemos como ejemplo el milagro más grande que ha existido, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Pero han habido grandes milagros y siguen habiendo más grandes milagros. Y esto es parte de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la finalidad principal de los milagros de nuestro Señor? Despertar la fe, aunque sí lo hace en muchas personas, no es en sí la finalidad principal. Dios no pretende específicamente que creamos en Él en relación a un milagro, porque Él quiere que creamos en Él, él por quien es Él, por su amor, por su misericordia. El objetivo de los milagros de Jesús y sus apóstoles es mostrar el amor y la misericordia hacia el ser humano. Son signos que mueven a ver la acción interrumpida del Padre. Los milagros anticipan desde ahora la situación del futuro que te no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, sino solo vida. Entonces, desde ya los cristianos creemos que llegará un momento cuando Jesucristo venga por segunda vez y nosotros estemos con Él allá en la gloria, tendremos un tiempo diferente al que vivimos, el tiempo en el cual no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, muerte, solo habrá vida. Y entonces los milagros anticipan desde ya todo eso que nosotros ya creemos, todo eso que nosotros ya tenemos en mente. Eso es lo que creemos nosotros. Los relatos
de los milagros que encontramos en los evangelistas, en los evangelios, son fieles a lo que escriben. No son narraciones mitológicas, no son fruto de la comunidad primitiva. Los milagros siguen siendo acontecimientos extraordinarios que no podemos explicar desde nuestro mundo natural, mediante los cuales Dios da un signo de revelación. Sí, puede ser que no podamos nosotros darles una explicación como tal, porque al final de todo son acciones divinas. Si pudiéramos explicar los acontecimientos milagrosos, no fueran milagros, porque entonces fueran atribución humana. Pero por eso es que no se pueden dar una explicación. Uno de los principales problemas del ser humano actual es que ha perdido su capacidad de admiración ante la naturaleza. Y como ha perdido esa capacidad, entonces ha dejado de ver los hechos y las acciones milagrosas que existen. Hoy sufrimos una pérdida del sentido del asombro ante los milagros. Sí, hay personas que ya no se sorprenden mucho por lo que sucede. La creación del universo, la aparición de la vida, el surgimiento de la conciencia humana, el hecho de que cada día se ponga y aparezca el sol, que se abran flores en primavera, que un pequeño óvulo, al ser fecundado por un minúsculo minoide, se convierta en una persona. Eso no es un milagro, por supuesto que son milagros, pero pareciera que ya las personas han dejado de entender ese hecho milagroso. ¿Acaso no constituyen auténticos milagros, a pesar de ser fenómenos naturales que consideramos habituales? Entender cómo ocurren biológicamente no explica cómo surgieron por primera vez. Sin embargo, nada parece sorprender o maravillar al ser humano en la actualidad. Todo se explica apelando al inmenso poder que supuestamente tiene la naturaleza. Pero todos esos también son parte de los milagros de nuestro Señor. Todo eso es parte, como dice el apóstol Pablo, profesando ser sabios. En Romanos capítulo 1, versículo 21, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque no supieron ver a Dios en sus obras, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Tal como reza la famosa frase de Albert Einstein: hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro. Y nosotros vemos a Dios cada día, que reconocemos en su creación, nos comunicamos con Dios, colaboramos en su lucha contra el mal. Queridos hermanos, ojalá que nuestra vida sea un auténtico milagro continuamente y lo glorifique constantemente. A diferencia de que de muchas personas, muchos de nosotros los cristianos, creemos en los milagros porque hemos vivido en ellos. Y no necesitamos explicaciones lógicas o racionales, sencillamente conocemos, entendemos a Dios, hemos vivido esos milagros y por eso es que vivimos de acuerdo a nuestra creencia en que sí existe el milagro como tal. Recuerdo personalmente, yo, mi familia, hemos vivido como todas las familias, cristianas y no cristianas, tiempos difíciles, tiempos complicados, momentos en los cuales uno no quisiera poder recordarlos. Pero personalmente he vivido grandes momentos, tiempos, tiempos en los cuales Dios ha obrado en nuestra vida. Y por lo tanto, personalmente, no necesito tal vez de mucha explicación en creer en los milagros porque he visto milagros en mi vida, en la vida de mi familia. Pero repito otra vez, ese tipo de clases nos sirven para poder defender nuestra fe razonablemente con aquellos que no lo creen. Pero muchos de estos conocimientos que tenemos también deben de servirnos para poder promover esos testimonios y que otra fe pueda creer y conocer al Señor. Entre varios de ellos, uno tengo en mente en este momento y es cuando comenzó en mi familia nuestro camino en la fe, hace ya muchísimos años, un poquito más seguramente más de 30 años ya, cuando la ciencia aún no había avanzado. Mi madre se enfermó gravemente de una leucemia, de un cáncer en la sangre muy, pero muy grave. Aunque en la actualidad todavía no hay medicina que pueda curar efectivamente esto cuando ya es muy avanzado, es muy avanzado. En ese entonces era más difícil aún porque no existía lo que ahora existe. Que no existen las quimioterapias, todo eso que existe ahora en la actualidad, que no tengo mucho conocimiento del tema, pero todo eso no existía.
Mi padre estaba muy grave y estaba a punto de morir. Esos glóbulos rojos que comienzan a perder, pues ya los había perdido. Prácticamente el doctor nos había dicho que solamente esperábamos la muerte de ella. Pues recuerdo yo que yo de muy niño, eh, mi tía había venido de lejos a cuidarla en sus últimos días de vida. Y juntamente con ella, yo de niño, pues sacábamos a mi madre de la casa y la sentábamos en un jardincito y la poníamos sentada ahí todos los días. Ella prácticamente estaba inmóvil, sin poder moverse casi. Solamente le trituraban fruta o verdura y con cuchara, con una especie de puré, se lo metían a ella para que ella pudiera comer porque ella no lo podía hacer. Ella estaba muy mal. Incluso recuerdo que mi padre, que trabajaba lejos y solo venía cada cierto tiempo, pues ya habían quedado prácticamente cómo íbamos a quedar con éramos tres hijos, y cómo íbamos a quedar. Yo, quien era el más grande, me iba a quedar en casa con mi padre, mi otro hermano se iba a ir con tal tía y el hermano pequeño con tal tía. Era una situación muy triste. Y en nuestra niñez, pues nosotros solamente no entendíamos lo que sucedía y lo que pasaba. Y recuerdo que exactamente, pues, hubo un día en que una vecina llegó y le cuenta a mi madre y le dice que iba a haber una campaña en su casa, en el patio de su casa, pues ella tenía una casa muy grande, iba a una campaña evangelística, iba a venir un predicador, un pastor, que Dios utilizaba mucho para poder realizar estos actos milagrosos. Recuerdo claramente. Y entonces, pues, mi tía le pide de favor a mi padre que le permita poder llevar a mi madre como pudiera para ir a ese servicio. Y entonces recuerdo claramente que le pusieron un suéter muy grande, eh, uno sobre otro, toda una sombría porque se miraba que en la noche posiblemente iba a llover y caminamos unas cuantas cuadras para llegar y ahí íbamos los hijos atrás de ella. Hubo un tiempo, un culto, alabanza, adoración, predicación, y después hubo un tiempo de oración y oraron por ella. Nunca voy a olvidar que increíblemente el cambio de mi madre en relación a su salud fue instantáneo, porque el, el, el comport- cómo iba ella era muy delicado, ella no podía moverse muy bien, estaba al último muy delgada. Pero después de esa pequeña oración, ella cambió totalmente y oraron por ella y la ministraron eh, fuertemente. Y cuando ella termina el tiempo de oración, ella comenzó a platicar con los demás, comenzó a platicar que se sentía más fuerte, más tranquila. Y los hermanos pues, estaban felices y nosotros como niños no entendíamos realmente qué estaba pasando. Y volvimos a casa. Mi padre estaba en casa, mi padre nos había acompañado al culto de esa noche. Y mi tía que la había llevado regresó con ella feliz porque la llevaba en la mano y llega a contarle a mi papá y le dice, mira cómo viene, Dios hizo un milagro en ella, Dios actuó. Recuerdo muy bien que mi padre en ese momento, que no era cristiano, eh, y muy negativo a lo que sucedía, se molestó y le dice a mi tía, ¿por qué te la llevaste? Le dijo, seguramente es un último susto que nos está dando. Viene así porque es lo último. Posiblemente mañana ella no amanezca viva, dice. Contrariamente a eso, al día siguiente mi madre amaneció bien y mi padre, pues, un poquito sorprendido, pero a la vez preocupado, pues la llevó al día siguiente al doctor rápidamente. Y repito, en ese entonces la ciencia no había avanzado tanto. Y cuando el doctor la ve, se sorprende, le hicieron los exámenes, se dieron cuenta que los glóbulos que había perdido ahora los tenía nuevamente. Y el doctor no sabía cómo poder atribuir o a qué podía atribuir lo que estaba sucediendo. Pero definitivamente había sido un milagro aproximadamente unos 30 años que fue eso, aún en la actualidad, ahora mismo, pues mi madre sigue viva y está con nosotros. Ese ministerio, esa iglesia a la cual mi madre llegó, pues por muchos años nosotros seguimos siguiendo esa iglesia porque estábamos, pues obviamente agradecidos por lo que Dios había hecho. Nos quedaba bastante lejos de donde vivíamos, pero mi madre iba a esa iglesia con mucho agradecimiento y nosotros acudíamos a ese lugar. Vimos un poquito de los milagros en esta clase y nos dimos cuenta que se nos decía que
tienen que haber hechos que evidencien que eso había sucedido. Y tiene que haber gente que da testimonio. Pues hubo mucha gente que daba testimonio de ello. Y entonces cada vez que esta iglesia hacía un culto, hacía una campaña, hacía algo, pues mi madre tomaba el micrófono y contaba de su testimonio ante muchos para que pudieran escuchar. Y así muchos pudieran aumentar su fe y pudieran venir a Cristo, ¿verdad? Entonces era utilizado. Entonces, parte de eso visto en clase era algo cierto, algo verdadero, algo que realmente sucede y pasa, y podía pasar. Y entonces, repito, muchos de nosotros seguramente tenemos muchos acontecimientos como eso, seguramente que sí, ¿verdad? Y eso aumenta el conocimiento de nosotros en cuanto a saber que sí, existen los milagros, pero el conocimiento debe de ser, debe de tener pruebas, y esas pruebas de muchos otros existen, ¿verdad? Y eso es de lo que hoy estamos viendo. Quiero poder trasladarles un pequeñito videíto. Este video nos habla un poco sobre eso mismo, sobre la fe. Quien da este videíto es un sacerdote católico, se llama Manuel Carreira, pero él ya murió. Sin embargo, él era católico, pero era astrofísico, era científico. Y él daba unas cátedras con relación a la defensa de la apologética, de la ciencia, de manera así increíble. Y por eso es que hago mención de él y pongo ese videito, ¿verdad? Pero tenía un conocimiento increíble y mucho de lo que él mostró ha ayudado hasta la actualidad. Y él va a reforzar un poquito lo que estamos viendo en este momento en base al el video que en este momento vamos a ver. Así que, por favor, preste atención a este último pequeño video que veré ahora, ¿no? Un tema donde se sigue hablando de conflicto entre ciencia y teología es el tema de los milagros. Y aquí se dice que los milagros solo se aceptan si uno tiene fe, pero si no, pues los milagros no hay por qué aceptarlos. Y además que si se aceptan los milagros, entonces se viene abajo la posibilidad de hacer ciencia, porque entonces pueden ocurrir cosas en cualquier momento que la ciencia no puede predecir, y la ciencia tiene que ser capaz de predecir lo que va a ocurrir. Bien, todo esto es una manera muy poco correcta de enfocar un tema donde hay que precisar primero qué es fe, segundo, qué son milagros y tercero, para qué valen. Primero, ¿qué es fe? Mucha gente piensa, pues es una cosa que uno siente dentro. No es nada que se siente dentro. Fe es un modo de conocer en que uno no obtiene conocimiento ni de su experiencia ni de su raciocinio, sino que acepta lo que otros le dicen. Eso es fe. Y por eso se va a un juicio y hacen falta testigos dignos de fe. Y ahí no hay nada de teología. Y todo lo que es el pasado, toda la historia, solo puedo conocerla porque otros me lo digan. No puedo experimentarla ni razonarla. La fe humana es la que permite que haya cultura y que avance la ciencia. Y es lo único por lo cual podemos saber quiénes son nuestros padres y quiénes han sido Julio César y Sócrates y los reyes católicos y quien quiera que haya ya pasado a la historia. Esta fe también nos hace falta para la teología, porque el cristianismo se basa en hechos históricos, en los hechos narrados en los evangelios de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo. Y esto se sabe por criterio histórico humano. Y yo necesito saber con la misma certeza que existió Cristo, que sé que existió Sócrates. Y con la misma metodología
tengo que saber lo que enseñó Cristo como puedo saber lo que enseñó Sócrates. Y esto no es un regalo de Dios, que Él me mete con un embudo en la cabeza sin que yo haga un esfuerzo. Lo tengo que hacer por mi cuenta. Tengo que buscar las pruebas históricas del cristianismo, de mi fe. Cuando llego a este punto, entre los hechos históricos de los que tengo testimonio, están los milagros de Cristo. Y un milagro es un hecho comprobable por cualquiera, crea o no crea, pero que no puede explicarse según las leyes de la naturaleza. Y esos milagros pueden ser en la naturaleza misma inanimada, por ejemplo, que Cristo dé una orden a un mar en una tempestad y que inmediatamente se calme. Que Cristo diga que el agua se convierta en vino, inmediatamente se convierta en vino. Que Cristo diga que 5 panes van a alimentar a 5.000 personas y sobran todavía 12 cestas de trozos. Esos milagros no pueden explicarse por ninguna ley física. Por lo tanto, hay que admitir que son obra directa de la omnipotencia de Dios para justificar el que se acepte a Cristo como el Mesías, con una autoridad divina de enseñar el camino hacia Dios. Si no hubiese habido milagros, hubiese sido absurdo creer en Cristo. Pero porque Él los hizo, por eso Él pudo decir a los fariseos y a los escribas, si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendríais culpa. Pero las hice, las visteis y no queréis creer, no tenéis disculpa. Y el milagro principal, la resurrección misma de Cristo. Por eso nuestra fe se basa en esa resurrección y como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más miserables de los hombres. Y estos milagros entonces son compatibles con la ciencia, porque claro, si Dios puede hacer una cosa que no está de acuerdo con las leyes de la naturaleza, entonces pues la ciencia se viene abajo. Pues yo tengo una respuesta muy sencilla. Yo tengo aquí este bolígrafo. ¿Puede la ciencia decir con certeza si dentro de 5 segundos lo habré dejado caer sobre mi mano o no? No. ¿Se viene abajo la ciencia por eso? No. De modo que la ciencia está tan tranquila por no poder predecir la libertad humana. ¿Por qué le va a estorbar a la ciencia no poder predecir lo que hace la libertad divina? Dios no hace milagros para fastidiar a los científicos. Dios no hace milagros para dar un entretenimiento sin base alguna a quienes están buscando juegos de circo. Dios hace milagros solamente por razones de orden superior, para justificar la predicación de Cristo, sus afirmaciones de que es Hijo de Dios y para premiar la fe de aquellos que confían en Él o que confían en la intercesión de aquellos que Él quiere glorificar como santos. Entonces, en un contexto de valor religioso, el milagro es una prueba de actividad de Dios. Y recuerden que los fariseos mismos en el Evangelio aparecen diciendo algo muy llamativo. Este hombre hace muchos milagros, hay que matarlo. De modo que ellos veían los milagros, pero no les encajaba dentro de su estilo de vida el aceptar a Cristo. Entonces la reacción era matarlo aunque haga milagros. Precisamente porque hace milagros y la gente se va tras él, quieren condenarle a muerte. Y cuando resucitó a Lázaro, querían matar a Cristo y a Lázaro también, otra vez, que se muriese, porque por él perdían sus adeptos.
Recuerdo un padre alemán, profesor en la Gregoriana, el padre Huber, que en un congreso sobre milagros al que asistí en Medellín, en Colombia, me contaba que el filósofo muy conocido Jung, hablando de un milagro que ocurrió en España en el siglo XVII, el milagro del cojo de Calanda, decía: el milagro de Calanda tiene todas las pruebas históricas que uno pueda pedir o desear, pero como si se acepta, hay que aceptar a Dios, hay que negarlo. O dicho de otra manera, como una frase que aprendí en Estados Unidos y que es una frase cínica pero muy expresiva: yo ya tengo mis ideas, no me confunda usted con hechos. Así no se puede ir adelante ni en ciencia, ni en teología, ni en filosofía. Pues bien, entonces este último videíto nos ayuda a reforzar lo que estábamos viendo, ¿verdad? Con relación a los milagros. Como siempre, pues se sabe que al final hay que realizar, hay que responder a una pregunta en el Classroom y esta es, eh, después de pensar, de leer nuevamente las diapositivas, de ver esta clase, el videito que les he dejado, hay que pensar, reflexionar. Se deben tomar literalmente los milagros que se encuentran en la Biblia. Si es necesario que investigue un poquito, hágalo y deje su respuesta ahí como siempre. Con esto estamos dando conclusión a esta clase y como ustedes ya saben, siempre, pues ahí estoy para servirles por los medios de comunicación que todos nosotros tenemos. Dios les bendiga entonces. Bendiciones a cada uno.